Hola, mi nombre es Juan Camilo Vergara y voy a contarles brevemente sobre la historia de Hungría y del pueblo húngaro. Los húngaros aparecen en el panorama de la Europa medieval hacia el siglo IX y siglo X, cuando inicia un periodo de grandes invasiones que normalmente asociamos con la llegada de los vikingos. Los húngaros desde el oriente llegarán a Europa, se instalarán en la planicie donde se encuentra hoy en día este país y van a saquear constantemente diferentes territorios de la Europa cristiana. Después del año 1000 se van a convertir al cristianismo y poco a poco harán parte de la cultura o de la civilización occidental. Pero originalmente eran pueblos de origen altaico o urálico, es decir, venían de lo que es el norte de Siberia y los montes Urales y se van a desplazar hasta Europa, muy lejos de su tierra de origen, cuando todavía eran paganos, para, como les decía, saquear la Europa medieval. De ahí, de hecho, una palabra en español que no sé si lo conocían, ogro. La palabra ogro viene de los húngaros, era la manera de referirse a los húngaros en la Edad Media. Normalmente no deberíamos llamarlos húngaros, sino magyares, como se llaman a ellos mismos, y su lengua no tiene absolutamente nada que ver con ninguna lengua europea. Es una lengua que se parece más a las lenguas de Siberia, tal vez está un poco emparentada con el finlandés, pero es una lengua bastante lejana a nuestras lenguas en el continente europeo, que llamamos indoeuropeas. En 1526 este reino ya cristianizado va a ser conquistado por los turcos musulmanes, por Solimán el Magnífico, y estará bajo dominio musulmán durante más de un siglo y medio, hasta que finalmente los austriacos recuperarán este territorio poco a poco por medio de guerras desde el año 1688 e irán incorporando Hungría al imperio austriaco. Al punto que los húngaros se convertirán en la segunda población en importancia dentro de este imperio, y por eso en 1867 se crea un imperio con dos identidades, el imperio austro-húngaro, donde una parte era administrada por los húngaros y otra parte era administrada por los austríacos. Es ese imperio el que entra a la Primera Guerra Mundial y va a perder, desapareciendo en 1918 y permitiendo por primera vez desde la conquista de los turcos la independencia de Hungría como país, en 1918 les digo, y de ahí en adelante Hungría pues vivirá un siglo XX bastante trágico, se alineará con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente será ocupada por las tropas soviéticas cuando Alemania sea derrotada. Hoy en día es un país miembro de la Unión Europea, un país muy importante, con una economía importante, con una cultura también central, que ha sido protagonista en los últimos años debido a una tendencia de extrema derecha dentro de su política, dentro de su espectro político, que ha traído la crítica de muchos dirigentes europeos en estos años. Así que eso es de manera muy breve un poco de la historia de Hungría. Espero que les haya servido. Chao, chao.